Buenas tardes. En este mundo digital que va deprisa, llega Cubanao Streaming. Esa pausa que tanto necesitamos para entretenernos mientras debatimos sobre cultura audiovisual cubana. Esta es una transmisión especial que hacemos desde el lobby del Teatro Abelardo Estorino, donde en breve va a comenzar un concierto y hoy vamos a ponerle al tanto de qué se trata. Esta transmisión especial es parte del 43 Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano. Ya comenzamos. Llega diciembre y desde 1979 es tradicional que en La Habana el mes de diciembre es conocido como el mes del cine. Y es que todos los cines del proyecto 23 del ICAI tradicionalmente acogen este festival, que acoge a capitalinos, a visitantes ocasionales, recurrentes y también a todos los invitados extranjeros de esta cita cinematográfica. Es noticia la inauguración en la tarde de ayer en el Cine Chaplin, justo a las 7 de la noche, con la película Argentina 1985. Y queremos mostrarle este tráiler mientras le comento algo sobre la sinopsis de este filme que dirige Santiago Mitre. La proyección como tal se trata de que durante la década de 1980 un grupo de abogados investiga y lleva a juicio a los responsables de la dictadura cívico-militar argentina. Esta película también tendrá un segundo momento de proyección y que va a ser hoy en el Cine Yara a las 5:30 de la tarde. De otras informaciones vamos a seguir conversando, porque también quiero mostrarles un fragmento de A la Hora de Lola, justamente un programa que conduce el periodista Alexis Triana y que entrevistó a Raupa y a Nelson Ponce, los diseñadores de esta propuesta de este festival. Ellos han hecho importantísimas campañas y creo que sería muy importante saber esta, que se llama Cine a lo Grande, que significa volver al cine, ¿no? Dicho de otra manera, pues cómo nace el concepto, cómo nace la idea que va a presidir este festival de cine, del nuevo cine latinoamericano, porque ese es el valor simbólico de esos nombres y de la que esa connotación significa. A mí, porque me llevaba papá al Cine Chaplin, bien pequeñito, donde vi todo, absolutamente todo lo que he visto de cine siempre, porque es ese momento que los habaneros o los que vienen de todas partes de Cuba ven cine. ¿Cómo nace la idea de este concepto? Bueno, nosotros hace algún tiempo estamos desarrollando las campañas del festival y siempre tenemos como premisa darle un vuelco cada vez que hacemos una nueva. En este caso, esta campaña... Hace ya como 4 años que la hacen. Alrededor de 4 años que lo hacemos y reitero que siempre tratamos de darle un nuevo aire, ¿no? Que incluso que no se identifique ninguno de nosotros como autor detrás de esa campaña, sino que promover algo bien diferente y sobre todo una cosa que sí nos gusta, que para nosotros es una premisa, mover un poquitico desde la imagen, desde la misma comunicación, mover un poquitico el pensamiento y eso. Hemos hecho algunas cosas que han sido polémicas, que es algo que nos interesa, porque bueno, el cine como algo cultural promueve eso, ¿no? El pensamiento, la inquietud del pensamiento, de las ideas y eso, y nosotros desde la comunicación también tratamos un poco de introducir esa inquietud y que la gente piense y que la gente hable y que la gente diga y que la gente en esa polisemia que pudiera tener mínima, pero que pudiera tener una imagen comunicativa, pues cada quien interprete y se lleve una idea de cómo va a ser el festival. La receta ya era una provocación en sí misma, ¿no? Y era también un reconocimiento, Raupa, a los médicos que tanto habían hecho contra la pandemia. Sí, en ese momento tuvimos una gran cantidad de polémica sobre esa campaña. Sí. Recuerdo que muchas personas no estaban a favor, muchas personas estaban a favor de que se tratara ese tipo de lenguaje en una campaña. Pero bueno, al final nosotros siempre decimos que si existe la polémica es que está llegando a suficientes personas y la gente tiene que ver con esto. Es decir, toca a las personas de cerca y ya sea para bien, incluso sea
lo que más me gusta a mí es que sea para que la gente piense en eso. Si piensa en eso y si en realidad después de una crítica cabe un pensamiento de que si eso estuvo bien hecho o no, cosa que a mí me sigue pareciendo, yo creo que a ti también, que estuvo bien y era un homenaje a lo que estábamos viviendo en aquellos momentos. Es una cosa que siempre me gusta que suceda con las campañas del festival, que haya polémica, que la gente hable, que la gente la desguace si quiere. Y Cine a lo Grande, ¿cómo nace la idea? Porque me imagino que se hacen talleres, hay sinergia creativa, se debaten los conceptos. Claro, claro. Alguien diría que no se entendía la letra del médico el año pasado, Sí, ¿no? sí, que sí. no era una... Sí, lo del año pasado fue algo prácticamente insoslayable, no tocar ese tema. O sea, era imperdonable no tocar ese tema porque era algo que tenía que ver con todos los espacios culturales, con todas las personas, con todo lo de negativo que tuvo una pandemia. Y entonces un poquitico, a veces nos decían, ¿por qué es triste la imagen? Bueno, la imagen no es que sea triste, es que también se deprimió el consumo del cine. Incluso la gente empezó a consumir esto que es tan necesario, porque el ser humano necesita de la cultura siempre. Los modos son los que cambian, entonces la gente se fue encerrando en su casa por el tema del aislamiento y demás. Y la gente se fue encerrando en su casa y empezó a consumir el cine desde lo pequeño, digamos, ¿no? De los dispositivos móviles y demás. Y entonces, ahora con esta campaña, pues, es un vuelco de eso, ¿no? Justamente. Obviamente nosotros tenemos como unas sesiones de brainstorming y trabajos de mesa con la gente del festival, y ahí un poquitico vamos perfilando por dónde queremos direccionar. O sea, no es lo que están viendo no es solo patrimonio del equipo, sino también de ese trabajo colectivo, donde la gente piensa que lo que ve fue así por obra y gracia de la creatividad de los diseñadores, y no es así. O sea, se colegian, se buscan ideas, se presentan varias ideas, y bueno, de ahí elegimos una, seguimos perfilándola, y llegamos a este lema, que también es una de las cosas más difíciles. O sea, porque el lema es como la punta del iceberg de todo lo que es la campaña y todo lo que después se va a desarrollar a nivel de imagen, a nivel visual. Y entonces, bueno, también fue un poquito inevitable esto de hablar de volver a la sala de cine, de consumir el cine en su espacio social, o sea, donde hay mucha gente confluyendo y todo lo hermoso que tiene ese acto de que la gente socialice, se hable, o sea, que es algo que forma parte de lo humano y que por la pandemia pues se atrofió un poquito. Y hoy en nuestra cita de esta tarde en Cubanao Streaming vamos a conversar con la Premio Nacional de Edición Mercy Ruiz, a quien ya tengo a mi lado y ya saludo. Buenas tardes. Buenas tardes, a ustedes también. Gracias a Mercy por acompañarnos. Mercy también es directora de Ediciones ICAI. Y es que en esta campaña de Cine a lo Grande no podemos dejar fuera a la editorial que se encarga pues de toda la literatura relacionada con el cine. Por eso ya quiero preguntarte, Mercy, sobre cómo se funda esta editorial. Bueno, mira, esta editorial se funda como parte de los proyectos que paralelamente al cine, Alfredo Guevara llevó a cabo en el ICAI en los primeros años de la Revolución. Es decir, que Alfredo, además de atender la industria cinematográfica, creó paralelamente en el ICAI varios proyectos culturales sumamente importantes. De ahí surge la revista Cine Cubano, que se funda en 1960, o sea, un año después de la creación del ICAI, y surge Ediciones ICAI en 1963. En esa etapa también Alfredo crea, bueno, el grupo de experimentación sonora, el movimiento de la cartelística dedicada al cine. Es decir, Alfredo inspiró, o sea, y fundó, impulsó todos estos proyectos. Y la editorial es parte de ellos. Te digo, eso fue en 1963, por lo tanto, nosotros el año que viene cumplimos 60 años de creada la editorial, para lo cual estamos elaborando un programa que va a estar constituido por ediciones muy especiales que estamos ya preparando, y bueno, un programa promocional con los fundadores de la editorial, en fin, ya va a haber, pero bueno, esa fue la creación de la editorial, que desde 1963 la dirigió Alfredo
Él dirigía la revista y dirigía la editorial directamente. Y a la editorial estuvieron vinculados muchas personalidades, no solamente los editores, los diseñadores, los especialistas, sino que todo el movimiento de los realizadores y de los directores de cine estuvieron muy vinculados a todos esos primeros años de la editorial. Ahí estuvo como colaborador, por supuesto, muy directamente Solás, o sea, Humberto, estuvo Manolito Herrera, estuvo Rebeca Chávez. En fin, que hubo todo un movimiento cultural muy importante relacionado, por supuesto, con el cine, que trabajaba directamente en los proyectos y las perspectivas de la editorial. Esa línea nosotros la hemos seguido, o sea, nosotros hemos continuado la línea de vincular a la editorial toda la intelectualidad cubana en general y fundamentalmente los cineastas, los realizadores, los directores, los fotógrafos, los productores, etcétera, porque nos parece que la editorial es un proyecto cultural, no es solamente publicar un libro, sino que debe agrupar a toda una cantidad de personas que contribuyan precisamente al éxito de las cosas que nosotros publicamos, de los libros que publicamos. Y este proyecto cultural, ¿qué participación va a tener en esta edición 43 del festival? Bueno, mira, la editorial ha acompañado a todas las ediciones del festival porque ha venido acompañando al cine con sus publicaciones. Este año nosotros vamos a tener la presencia de un libro en formato papel, que es este libro que yo tengo aquí, que es el libro de una autora mexicana, Dulce Isabel Aguirre. Ella es licenciada y doctora en Historia del Arte en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y nos hizo este libro que se titula Verdad y Mentira en el Cine, el sentido de lo falso en Face for Fake, de Orson Welles. Es un libro sumamente interesante porque de lo que trata es precisamente del vínculo que hay en el cine documental, sobre la realidad documental y la ficción. Y ella hace un estudio a través de esta obra de Orson Welles de cómo eso tiene que tener una correspondencia que no siempre se logra. Generalmente la ficción se va por encima de la realidad o viceversa. Entonces, este libro trata de cómo eso tiene que conjugarse en el cine documental, la verdad de lo que se está exponiendo y a la vez los valores estéticos y artísticos de una obra de ficción. Entonces, es un libro sumamente importante. Nosotros lo presentamos en la pasada Feria del Libro, porque aunque no es una obra que lleva mucho tiempo en la editorial, por ser una autora mexicana y la feria haber estado dedicada a México, pues coyunturalmente el poquito papel que hubo, pues logramos hacer una tirada en papel de este libro porque no era muy fácil tener autores mexicanos inéditos en la feria. Y este libro se presentó con mucho éxito en la feria y ahora lo vamos a presentar también en el festival. Y sé también que ustedes tienen catálogos digitales. Sí, claro. Bueno, además de este libro, vamos a presentar un catálogo con todas las ediciones electrónicas que ha hecho la editorial. A ver, la editorial hace 2 años que se involucró, como todas las editoriales del país, en el mundo de la digitalización, por una necesidad no solamente de la modernidad y de la necesidad de vincularnos al mundo de la electrónica, sino porque hemos tenido muchos problemas, como creo que todo el mundo sabe, con las producciones poligráficas, o sea, para poder hacer libros en papel. Y bueno, estamos haciendo un plan, ya este catálogo que se va a presentar en el festival contiene 34 ebooks y tiene 10 audiolibros. Estos 10 audiolibros están dedicados fundamentalmente a los niños, o sea, son libros dedicados a los niños. Ya se están comercializando. Allí en el festival va a estar la empresa comercializadora Citmatel y bueno, posiblemente esté Root Editores, porque nosotros también estamos trabajando no solamente con una sola empresa comercializadora, sino con todas las vías que podamos llevar nuestros libros a las vías electrónicas. Claro, y nosotros vamos a hacernos eco de todas estas presentaciones que va a tener Ediciones ICAI en esta feria. Me falta un libro que no he hecho mucha referencia porque mañana viene, o sea, el otro libro que nos falta, que vamos a presentar en el festival también, es Jorge Fraga, Poética de una escritura, que no es un libro en papel, pero vamos a presentarlo porque Jorge Fraga fue un fundador del ICAI, fue un excelente realizador, profesor, guionista, y el libro, aunque está en formato digital,
su hijo, que mañana viene creo a este programa, Sí. Octavio Fraga, que es también un magnífico periodista e investigador, trabaja actualmente en la Cinemateca de Cuba, va a presentar también este libro en ese espacio que vamos a tener nosotros en el festival. El espacio, ya sabes dónde va a ser, bueno, va a ser en la Sala Taganana del Hotel Nacional el día 7 de diciembre a las 10 de la mañana. Perfecto, gracias Mercy. Y con esta invitación a asistir a las presentaciones de todo el catálogo impreso y digital de Ediciones ICAI, ya despido a Mercy, a quien estoy. Bueno, Gracias muchísimo. por llegar. Muchas hasta gracias Cuba a Now ustedes, Streaming. muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias. Y nosotros seguimos ahora con el tráiler de Tres Tristes Tigres, uno de los largometrajes de ficción que se presenta en esta edición del festival. Y no es nada más y nada menos que una película brasileña. Ai, gente, eu amo esse lugar. É ótimo pra pegar uma poluiçãozinha. Falou a fumante de um maço por dia, né? Por isso mesmo, tem que saber administrar as coisas. Uma droguinha, uma fritinha. Ó, eu trouxe esses pãezinhos japoneses que eu roubei do trabalho ontem. Que gostoso. Gente, que fofo! É de feijão. É salgado? Não, é doce. Que gracinha! Não tô nem acreditando que eu vou ficar sem trabalhar de novo. Ai, amiga, de novo com isso? Tem que entender que coisa é essa de fase dourada. Ai, mas se fase vermelha já não abre quase nada. Mas campeonato de futebol pode, né? Que ódio. Sabe o que você devia? Era fazer show. Não tem erro. Menina, então dá mais dinheiro, sabia? Tem que ter talento pra essas coisas. Eu fico toda atrapalhada com gente me olhando. Queria mesmo era sair de São Paulo. Ir pra um lugar mais calmo. Como se você fosse esse tipo de gente, né? Ah, mas se é pra ficar aqui, pagando aluguel caro, sem trabalho, sem cursinho, sem porra nenhuma, caralho, eu prefiro ser abduzida. Você é da onde? Eu nasci em Fortaleza, depois eu fui pra Porto Alegre. Eu gosto de mudar, mas agora, né? Ai, gente, é muito fofo. Não sei nem por onde começar. Eu sempre começo pelo cérebro. É que tu é insensível, né? Ai, que nada, viadinho. Se eu como o cérebro primeiro, ele morre de uma vez. Não fica sofrendo. Entendi. Bom, eu vou no nariz. Gente, e se o mundo acabasse? Ia ser bafo, né? Imagina presenciar isso. Ai, de jeito nenhum. Eu quero ficar velha, rica e poderosa. Só torrando na minha piscininha. Sabe aquelas velhas roucas de tanto fumar cigarro e a pele de galinha de tanto tomar sol? É. Mas ficar rico e poderoso dá trabalho, né? Pra não fazer nada quando tiver velho, é melhor não fazer nada agora e pronto. Dá trabalho ficar vivo, anyway. Y el director cubano Kiki Álvarez llega a este festival con el título Bajo un Sol Poderoso y es uno de los largometrajes de ficción que concursan por Cuba y que podemos apreciar este 4 y 5 de diciembre en el Cine Chaplin. Desde la revista Cuba Now hemos publicado este texto de la colaboradora Valia Valdés, donde nos cuenta: Bajo un Sol Poderoso es respaldada
por la dirección de fotografía de Nicolás Ordóñez, la música de Ulises Hernández, el diseño de banda sonora de Elena Eskenazi, la coproducción es cubano-colombiana, a cargo de Elías Rodríguez, Ivette Lian, Nicolás Ordóñez y el propio Kiki. Y en las actuaciones destacan Verónica López, Ricardo Vega, Zenia Cruz, Igor Urquiza, Neisy Alpizar y Tony Alfonso. Así que ya lo sabe, en la revista Cubanagua está reseñada esta película y la invitación es que asistan este 4 y 5 de diciembre al Chaplin para que sean testigos de este filme, Bajo un sol poderoso, uno de los filmes que concursan por Cuba en esta edición del Festival de Cine Latinoamericano. Oportunidad para recordar que transmitimos desde el lobby del Teatro Abelardo Estorino. Si ven alguna brisa que se cuele por el micrófono, es que hay mucho viento acá hoy, como es tradicional en una tarde de diciembre en la que aún no tenemos un frente frío, pero quizás en los próximos días ya nos azote, pues estos frentes fríos que siempre son parte del Festival de Cine también. Y esta sala Abelardo Estorino en solo unos minutos va a acoger un concierto de Pablo Menéndez, director del Grupo Mezcla y también quien fue miembro del Grupo de Experimentación Sonora del ICAI. Y yo, por supuesto, ya tengo a mi lado a Pablo Menéndez. Buenas tardes. Buenas tardes, aquí ya listo para tocar ya. ¿Qué vas a enseñarnos hoy? ¿Cuál va a ser la música de hoy? Mira, como te decía, es una feliz coincidencia el Grupo Mezcla, porque nosotros realmente estamos relacionados con todos los temas de este principio de diciembre de 2022. El 50 aniversario del movimiento en la Nueva Trova, por supuesto, yo toda mi carrera he estado vinculado a eso, incluso de mucho antes de que se hiciera el movimiento como tal, ¿no? Porque yo participé acompañando a mi madre, la cantante norteamericana Bárbara Dane, en el Festival de la Canción Protesta, el encuentro mundial de la canción protesta en Casa de las Américas del año 67. Y yo tenía 15 años, pero acompañé a mi madre en esas actuaciones. Ella había venido ya por segunda vez, porque en su primera visita habló de la canción protesta en Casa de las Américas, y eso fue lo que inspiró a Casa de las Américas a hacer ese festival. Un encuentro increíble porque trajo gente del mundo entero. Y en Cuba estaban tratando de encontrar gente que, aparte de gente que tradicionalmente habían hecho canción política, como Carlos Puebla, por ejemplo, uno de los grandes compositores de la música cubana de todos los tiempos, encontraron algunos jovencitos que también estaban haciendo sus primeras canciones de este nuevo tipo de canción que luego se dio a conocer como Movimiento de la Nueva Trova. 2 años antes de fundar el movimiento. Sí que es una feliz coincidencia porque hoy es el día en que se fundó la Nueva Trova. Exactamente, sí. Entonces, 2 años antes, el ICAI había nucleado a una serie de jóvenes que no cabíamos realmente en las cosas que había en ese momento, en los otros espacios, porque todos teníamos una idea muy revolucionaria, estábamos muy inconformes con la manera de hacer la música en Cuba y cómo se estaba haciendo, y pensábamos que nosotros teníamos que abrirnos al mundo y inventar una nueva manera de hacer música en Cuba. Se entendía mal el jazz y nosotros estábamos creando un jazz cubano, basado también en las raíces de gente que ya lo venían haciendo de años. Se entendía mal el rock y nosotros pensábamos, no, nosotros estamos haciendo un rock cubano. Fíjate que una de las canciones más emblemáticas de lo que se llama Nueva Trova es una canción que es una guitarra de rock desde que empieza hasta que termina, y que llamó mucho la atención, con 3 cantautores de los grandes haciendo sus versos dentro de ese solo de guitarra de rock que hacía yo a los 17 años, que era Pablo Milanés, Noel Nicola y Silvio Rodríguez. Se llama Cuba Va. Y entonces el rock cubano, el jazz cubano, nosotros estábamos haciendo también música afrocubana en una nueva manera de hacer rumba, y trayendo eso como para el escenario de la música popular, actualizándola, ¿no? Como que poniéndola a nivel de los cambios sociales que estaban sucediendo. Y eso en las estructuras musicales que había como que no cabía. Nosotros éramos gente que estábamos abriendo nuevas posibilidades. Y la gente joven, o incluso no tan joven, se acuerda, por ejemplo, de la etapa de la gira por la patria de Silvio Rodríguez, donde estaban llenando grandes plazas de Cuba. Pero eso empezó, la Nueva Trova, en la sala de la casa de las personas, cantando las canciones, 1 o 2 trovadores con 5, 6, 10 personas,
Y los medios, la televisión y la radio no entendía eso y no se sabía, bueno, ¿y dónde se programa esto? Esto no cabe en un cabaret. Yo recuerdo haber ido, por ejemplo, a fiestas de sindicato en centros de trabajo y entonces decían, bueno, pero y ahora, Era algo novedoso ¿cuándo para la empezamos a bailar? Y entonces haciendo canciones sobre la guerra en Vietnam o sobre lo que estaba pasando en América Latina o incluso cosas que estaban pasando aquí en Cuba. Porque en el primer disco que salió de esas nuevas canciones de la nueva trova, por ejemplo, había una canción contra el burocratismo, un mal que desgraciadamente sigue. No sé, la nueva trova siempre ha tenido que ver con la vida de la gente. Y siempre ha marcado pautas en la sociedad. Algunas de las mejores canciones de amor, pero no canciones de amor como las tradicionales, donde yo me voy a morir por ti, o tú vas a morir, o tú me dejaste y voy a morir, me voy a cortar las venas. No, no, un amor diferente, porque estaba redefiniéndose, transformándose el papel de la mujer en la sociedad, por ejemplo, el papel del amor, por supuesto, entonces tenía que cambiar. Y esas transformaciones que han recorrido ahora 50 años siguen sucediendo. Hoy en día, la nueva trova que en el mundo entero, por lo menos de habla hispana, resulta una de las cosas que no hay en otra parte. Y entonces ellos recurren mucho a distintos cantantes, canciones de la nueva trova cubana para decir cosas que ellos a veces están hasta prohibidos decirlas en su país. Yo recuerdo al principio, en los años 70, cuando llegó estas canciones y llegaron a España, todavía estaba Francisco Franco, estaba el fascismo y eran ilegales las canciones, y entonces la gente usaba en ese momento los casetes, se los pasaban de mano a mano los estudiantes, jóvenes. Sí. Vamos a seguir, Pablo, esta conversación ahora como parte del concierto, porque ya todo el mundo está expectante, esperando por este concierto de Pablo Menéndez y su grupo Mezcla. Hoy, en este día fundacional del movimiento de la nueva trova, y en el que vamos a mezclar, como ya Pablo ha dicho, muchísimas de estas canciones que han marcado y marcan aún a varias generaciones de cubanos. Así ya pongo punto final al Cubanao Streaming. Esta es una pausa que terminamos acá, que seguimos en el concierto con Pablo Menéndez en la Sala Berardo Estorino, que le invitamos a que sigan las redes sociales del Ministerio de Cultura, por donde vamos a transmitir este concierto. Y nosotros regresamos mañana en nuestra cita con el cine para contarle de todo lo que está sucediendo también en el Hotel Nacional y en la Casa del Festival, donde suceden días y jornadas de este Festival de Cine. Buenas tardes.